Alright, vamos a continuar ahora con el capítulo 10. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 10. Hemos visto en el capítulo 9, se manda a Noé a sus hijos multiplicarse, henchir la tierra, se da dominio sobre todas las formas de vida, se decreta la pena de muerte por asesinato. Se decreta la pena de muerte por asesinato. ¿Dónde vimos eso? Ah, ya. Lo de la vida de sangre, ¿no es cierto? El que derrame sangre de hombre, por el hombre será, su sangre será derramada. Ok, pena de muerte, interesante. ¿Qué más? Dios nunca volverá a destruir la tierra por medio de un diluvio. Canaán es maldecido, Sem y Jafet son bendecidos. Ok, eso quedamos el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver. Estas son pues las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y empezamos otra vez con generaciones. Estos capítulos son aburridísimos y podemos pasarlos rapidísimo, a menos que encontremos algo de lo que pensar. Siempre que veo estas generaciones me gusta contar cuántas generaciones son, para darnos más o menos un esquema cronológico, ¿no? de cantidad de tiempo. Los hijos de Jafet, el menor, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet son Gomer y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Y los hijos de Gomer, o sea, el primer primogénito, son Askenaz, Rifat y Togarma. Esos nombres, ¿no? Y los hijos de Javán, o sea, este de acá. Seguimos con los nietos de Jafet, Gomer, Javán, ¿no es cierto? Elisa y Tarsis y Kitim y Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ya confunde, ¿no es cierto? A ver, por estos, supongo los de Gabán, o Javán, por estos fueron repartidas las islas, o sea, las costas, los continentes. No sé, no me suena eso. Las gentes, gentiles, ese es un término que va a venir mucho después, por estos, en hebreo, de estos, ¿ok? Entonces, los hijos de Gabán, Elisa y Tarsis, Kitim y Dodanim, por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras. Me suena una frase muy rara. Las islas de las gentes en sus tierras. Cada cual según su lengua. Vamos a decir que ya habían lenguas diferentes conforme a sus familias en sus naciones. ¿Ya cuánto tiempo está pasando? Los hijos de Cam, hemos empezado con los hijos de Jafet, ¿no es cierto? El menor. Y los hijos de dos de sus hijos, de Gofer y de Javán, de Gomer y de Javán. ¿Por qué no de los otros? No lo sé. Tal vez algunos fueron, no sé, se quedaron solteros. No lo sé. Luego, 6. Los hijos de Cam, Cus y Misraim, y Fut y Canaán. Ahí está Canaán, el que fue maldecido por el abuelo Noé, por el atrevimiento de Cam respecto a la desnudez de su padre. ¿Te acuerdas? Y parece ser el cuarto hijo, Canaán. Ni siquiera el primogénito. ¿Por qué fue maldecido Canaán? Yo no veo a Canaán libre de polvo y paja y inocente. ¿Y por qué me maldicen a mí por el pecado de mi padre o el error de mi padre? Algo tenía que haber acá. Y Canaán no era inocente. Acá hay algo más. Ya veremos más adelante si captamos alguna señal. Y los hijos de Cus es el primogénito de Cam, Seba, Javila, Sapta, Rahama, Sapteca. Y los hijos de Rahama, que es el nieto de Cam, o nieta, supongo que es o varón. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus, otra vez volvemos a el hijo de Cam, engendró a Nimrod. Nimrod es alguien importante aparentemente.
este es otro libro que no vamos a mencionar ahora. Y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. ¿Okay? Entonces parece que menciona personajes que son históricamente conocidos para ellos en la historia. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Había un dicho, canciones, poemas sobre este Nimrod, un gran cazador, delante de Jehová. Supongo que debajo de los cielos, o sea, uno más, pero un poderoso de entre todos, o significa que era obediente y creyente a Jehová. No lo sé. Y fue el comienzo de su reino, de Nimrod, de su reino Babel. ¿Te acuerdas Babel? Vamos a entrar a la historia de la torre de Babel. Y fue el comienzo de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra de Sinar. Parece que son 4 reinos. ¿Ok? Pareciera. ¿Por qué se pone este símbolo? Acá me fastidia. El reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Dónde será eso? Debe ser alrededor del Ararat, el monte donde encalló el arca de Noé. Y alrededores, pero ya estamos hablando de naciones y estamos hablando de lenguas, así que se deben haber esparcido por todo lado. De esta tierra salió Asur y edificó Nínive. Ese es un nombre que ya conocemos, Nínive. Hasta esta época. Sinar no, Babel, Erec, Acad, Calne no conocemos ahora, pero de esta tierra de Sinar salió Asur y edificó Nínive. Asur es una persona que edificó la ciudad de Nínive. Y Rehobot y Calá, que supongo que son diferentes ciudades. Asur edificó Nínive, Rehobot y Calá. Y Resen, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, otra quinta ciudad, ¿no? Resen. Acá no hay ni coma, ni punto, ni nada. Y Cala y Resen, entre Nínive y Cala. Entre Nínive y Cala había Resen, la cual es ciudad grande. Cuando escribió el escritor. Ahora tal vez es otra ciudad con otro nombre, que no sé la evolución histórica de las ciudades necesariamente. Y Misraim, que era otro hijo que habíamos leído por acá. Cus. Acá está Misraim. Entonces habíamos estado hablando de Cus y los suyos. Ahora vamos a hablar de Misraim, que es otro de los hijos de Cam, hermano de Canaán. Y Misraim engendró a Ludim y a Anamim y a Lehabim y a Naftuim. Naftuim, no sé si pronunciar como la H o sin sonido. Naftuim, Lehabim, en fin. Y a Patrusim y a Casluim. Este Misraim tenía estaba pegado a ese terminal Aim, ¿no? O Im. De donde provinieron los filisteos y a Catforim. ¿Ok? Interesante derivación acá, los filisteos. Los filisteos fueron enemigos de los judíos por muchísimas generaciones. Los filisteos son los que tuvieron a Goliat. Vamos a leer más adelante en Crónicas, en Reyes, cuando estemos hablando del rey David, el rey Saúl, y los filisteos, que eran el gran enemigo del pueblo de Israel. Y eran gente enorme y tenían, dice los gigantes, Goliat era, dicen, descendiente de los gigantes, palabra que hemos leído ya hace algunos capítulos, los gigantes, ¿no es cierto?, de la tierra. Bueno, los filisteos eran ese pueblo. Entonces, si filisteos vienen de Casluim, que es hijo de Misraim, que es hijo de Cam, entonces por la línea de Cam vienen también los filisteos, enemigos de Israel, futuro. ¿Ok? Y luego
y a Caftorim. Y a Casluim, de donde provienen los filisteos, y a Caftorim, otro hijo de Misraim. Y a Canaán, estamos volviendo al tercer hijo de Cam, no, al cuarto hijo de Cam, no está mencionando, se ha saltado Fut, ¿no es cierto? Se saltó Fut, tal vez es mujer. No lo sé. Ahora viene la pregunta, ¿por qué hacer la genealogía solamente patriarcales y no matriarcales? En fin, no soy yo quien crea las reglas, así vienen, ¿ok? Y eso hemos heredado, y ahora la luchamos ideológicamente, pero en fin, así era. Discutir cómo era no tiene ningún sentido actual. Y Canaán, ahora el tercer hijo, no. El cuarto hijo de Cam, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, o Het, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Este prefijo eo es el grupo de tal persona, ¿ok? El grupo de Amor, el grupo de Jerjes, el grupo de Jebus, el grupo de Ebef, o Jef, el grupo de Arak, el grupo de Sin. ¿Me dejo entender? Entonces es un grupo humano, no son los nombres de los hijos, son grupos humanos, ¿ok? Que yo sostengo, y no lo sé, que son nombres que se dieron posteriormente, ¿ok? Posteriormente. Estos hijos están teniendo hijos, que están teniendo hijos y hijos de hijos de hijos, ¿ok? Entonces están abriendo tribus, pueblos, familias, clanes, y que los llaman el Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, y el Arbadeo, y el Semareo, y el Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Aquí podría decir, y al Amateo y al Cananeo, ¿no es cierto? Canaán. ¿Dónde está? Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Y al Jebuseo. Entonces, no sé si estos grupos humanos vienen de Sidón y Et. Supongo, ¿no es cierto? Todos estos. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. De él. Todas las familias de los cananeos. Bueno, sin ser un historiador... ¿cómo se llaman estos historiadores de la historia de las sociedades? ¿Antropológicos? Sin ser un historiador antropológico, no tengo ningún material de que agarrarme aquí. Y cualquier cosa que me eduque un historiador antropológico va a ser nada menos que interesante. Nada más que interesante. Pero más contenido no sé si nos pueda dar en cuanto a valor interno de esto. Sigamos. 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta viniendo a Gerar hasta Gaza. ¿Ok? Estamos hablando de zonas que sí conocemos. Hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. ¿Ok? Entonces, los Sidón era uno de los hijos de Canaán. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta Gaza. ¿Dónde habrá sido eso? Habíamos visto en un mapa, ¿no es cierto? Habíamos visto en un mapa el monte Ararat, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver los montes Ararat otra vez. Eran en la zona entre Irán y países. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Acá. Entonces, monte Ararat. Ahí está. Y estamos entre Armenia, Turquía, Irak, Irán, ¿no es cierto? Ahí justamente, Georgia, bueno, Armenia está acá, Armenia, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de Gaza, Gaza sabemos que está acá, Gaza, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando desde donde encalló el arca hasta toda esta zona. Pues sabemos que los eventos de la Biblia más o menos han transcurrido en esta área de acá,
Arabia Saudita, Yemen, Oman, Irán, Turkmenistán, hasta algunas partes de la India a veces. Toda esta zona de acá, este punto de acá es importantísimo en la historia. Es la Babilonia. ¿Era esa? No, perdón, era esta. Esta no, esta. Ok, un punto de comercio que quien lo dominaba el mundo, y muchos imperios se formaron ahí, hasta nuestro último imperio otomano, que se radicaba ahí justamente y gobernaba toda esta zona. Bueno, en esta zona de acá, involucrando a veces Libia y Egipto, y hasta por acá, es donde radica más o menos la historia de la Biblia. ¿Ok? Y los que se fueron más lejos y no se supo más, nada se ha dicho. ¿Ok? Entonces, más o menos este es el área. Entonces, estamos hablando que los reinos de Sidón venían desde Sidón, que no sé cuál de estos habrá sido Sidón, hasta Gaza, que es aquí, Gaza, ¿no es cierto? Parece que no cruzan al lado todavía del Mar Rojo, al otro lado, a la zona de Egipto, que todavía no mencionamos. Y aunque esta es zona de los cananeos que van a ir por acá, de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, sé que hay mucho que no sé, pero por ahí va. Sigamos. Desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, otro par de ciudades que no existen actualmente, pero que son famosas en las historias bíblicas. Algo va a pasar con Sodoma y Gomorra dentro de algunos capítulos. Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Ok? Ahí ha mencionado todo eso. De Canaán y Cam, etc. Y también le nacieron hijos a Sem. Ya estamos, fuimos al primer hijo ahora, ¿no es cierto? De Noé. Padre de todos los hijos de Eber. Y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem son Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, o sea, este último, son Uz y Ul y Geter y más. Y Arfaxad, que es el otro hijo de Sem, engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber, estamos hablando de Arfaxad era hijo de Sem, nieto de Noé, que engendró a Sala. Y Sala tiene otro hijo llamado Eber. Estamos retrocediendo varias generaciones. Y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, ojo aquí, porque en sus días se dividió la tierra. Y el nombre de su hermano, el otro, era Joctán. ¿Qué quiere decir esto? En los días de Peleg se dividió la tierra. Algunas personas se atreven a decir cosas bastante atrevidas respecto a esto. No hay forma de negarlo, no hay forma de admitirlo, según entiendo. Pero Peleg, ¿qué dice acá? En hebreo, división. Porque en sus días se dividió la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. ¿Qué división de la tierra ocurrió durante los días de Peleg? Peleg siendo hijo de Eber, y Eber siendo hijo de Sala, y Sala siendo hijo de Arfaxad, Arfaxad siendo hijo de Sem, que era hijo de Noé. ¿Okay? Hemos pasado como 5 generaciones. ¿Y qué división de la tierra hubo en sus días? ¿Es una división política? ¿Es una división fronteriza? ¿Oriente y occidente? ¿Norte y sur? ¿Países? ¿Formación? ¿O una división física? Hay una corriente de pensamiento que se basa en nada más que su opinión y no se puede argumentar con nada más que con opiniones, respecto a que esa división de la Tierra habla de la formación de los continentes provenientes de una gran masa terrestre que se llamaba antes Pangea. ¿Te acuerdas de la Pangea? Donde todos los continentes eran una sola formación de tierra y el mar estaba todo alrededor, pero se fracturaron y desplazaron a través de los años en lo que hoy conocemos como continentes: América, Sur, Norte, Oceanía, India, Asia, Europa, etcétera, África, y que todos forman como un rompecabezas una sola tierra llamada Pangea, y que en los días de Peleg ocurrió la gran división. Esto
requiere un evento divisorio de continentes en un plazo de tiempo de una vida de Peleg. Por más que viva 1000 años Peleg, científicamente, y no quiero basarme en la ciencia necesariamente, pero lo que tenemos como conocimiento es que esos desplazamientos continentales definitivamente parecen haber ocurrido, pero han tomado lo que es millones de millones de millones de años. Y aquí no estamos hablando de millones de años. Aquí estamos hablando de cientos. Por ahí que si quieres algunos miles, no encajaría tampoco. Pero millones no. Pero por esa razón no encajaría que la división de la Tierra de la que aquí se habla sea la división de Pangea en continentes. Entonces debe haber sido alguna otra división de la Tierra. ¿Ok? Porque en sus días se dividió la Tierra. Tal vez hubo un gran terremoto. Tal vez hubo un gran evento que afectó a todos los que por ahí vivían. Y hablo de ese sector de ¿dónde estaba mi mapa? Ese sector medio oriental del que estamos hablando. No sé, algo se fracturó, algún volcán. No, pero división de la Tierra. No lo sé, honestamente no lo sé. Pero no me inclino necesariamente por la división Pangea en continentes, porque ese evento debe haber demorado millones de años. Y de hecho sigue ocurriendo. Y esto se ha descubierto hace más de 150 años respecto a las placas tectónicas, tal vez no 150, estoy hablando mal, pero placas tectónicas, producción magmática, desplazamiento de las placas, y que los continentes se están moviendo porque toda la cáscara, la superficie de la Tierra es una cáscara que está en constante desplazamiento, pero en calendarios astronómicos, no en una vida, en una generación, no. En fin, suficiente. Me hace acordar a estas discusiones en las que he participado y he escuchado y he oído debates sumamente sustentados y sostenidos por estudiosos y ya, y me parece fascinante, más nada. Y Joktan, el otro hermano de Peleg, Joktan, engendró a Almodad y a Selef y a Hazar Mabet y a Gera y a Adoram y a Osal y a Dikla y a Obal y a Abimael y a Seba y a Ofir y a Avila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktan. ¿Okay? Un montón de hijos tuvo Joktan. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hijos. Todos fueron hijos de Joktan. Y fue su habitación desde Mesa, camino a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Mesa, ya lo había mencionado por acá, ¿no es cierto? Gerar, Sodoma, hasta Laza, Centrar. Pues tendremos que ver un mapa bíblico, y he visto mapas bíblicos y no los tengo presentes en mi cabeza ahorita, ¿no es cierto? Pero si vinieron desde el Ararat, que era por acá, ¿no es cierto? Y habla que uno se expandía hasta por acá y el otro hacia oriente, entonces tal vez estamos hablando de esto, porque acá está hablando la zona, región montañosa de oriente. Entonces, la región montañosa, ¿por dónde es? Puede ser esta, este es verde, pero quién sabe cómo era en esa época, ¿no? Estamos hablando hace 4.000, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, no, 4.000 antes de Cristo, 5.000 por ahí, o tal vez la zona montañosa es esta, no lo sé, tendremos que estudiar un mapa bíblico, y no es mi intención ir a ese nivel de profundidad, porque por más interesante que sea, no es necesariamente súper edificante, y busco la edificación, así que solo es interesante. Estos fueron hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces, Sem para allá, Cam para allá, Jafet por allá, y eso es lo que ha descrito este capítulo, ¿okay? Y habla de naciones, habla de lenguas. Si todos venían de una misma lengua, ¿por qué aparecen nuevas lenguas? Yo opino que es la corrupción del lenguaje y la falta de comunicación entre pueblos.
Entonces, si se van corrompiendo con jergas, con nuevas palabras, con sonidos, qué sé yo, y luego, no sé, de 50, de 100 años se vuelven a encontrar, ya no se entienden, porque tienen evoluciones distintas de su lenguaje. Asumo eso. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Poblaron la tierra. Y las primeras naciones conocidas como registro histórico bíblico son justamente estas de acá. Y coincidentemente son las zonas más conflictivas de la historia del mundo. En estas zonas, o una por otra razón, hemos tenido guerras, invasiones, imperios, genocidios, esclavitudes y otros imperios que nacen y aplastan al siguiente, y es una tras otra por miles de años. ¿Cuál sería la razón macro de todo este caos, aparente caos? Y la historia bíblica justamente viene de esta zona, y vamos a enfocarnos luego en esta zona de acá, esta de acá. Por mucho rato vamos a estar enfocados en los registros bíblicos en esta zona. Y este es un grupito de los otros grupos que se fueron esparciendo, de los cuales no tenemos escritos. ¿Ok? Pero estamos hablando que un lado de Sem se fue para el oriente, por acá. El lado de Cam se fue por este lado de acá. El lado de Jafet menciona de un lado al otro, en fin, no sé cuál será exactamente. Luego sabemos de muchos imperios que hubieron por esta conexión de aquí. Habrá muchos idos de por acá. Y luego vamos a reducirnos a... Los pueblos se dividen ahorita en tres, ¿no es cierto? Sem, Cam y Jafet. Y estos se dividen en muchas lenguas y naciones. Y luego las escrituras van siguiendo a un personaje, y a un personaje, y a un personaje. Y este último personaje, bueno, vamos a llegar a Abraham, vamos a llegar a Isaac, vamos a llegar a Jacob, y este Jacob va a tener 12 hijos, y vamos a hablar de estos 12 hijos. Y luego van a estos 12 poblar la tierra más aún y hacer más naciones, y se van a ir cada uno por su lado, y la Biblia va a reducirse a uno de esos hijos. Uno. Judá, de donde vienen los judíos. Y los judíos vienen de esta tierra, Jerusalén, que vienen, vamos a ver, generaciones y generaciones y generaciones, ¿no es cierto? Entonces todo esto se ha esparcido por toda esa gente, y después los 12 hermanos de Judá, 11 hermanos de Judá, se esparcen también y nadie sabe por dónde, y hay profecías respecto a los esparcidos de Israel, que son los hijos de Jacob, los 12, las 11 tribus, las 10 tribus, 10 o 11 tribus perdidas, y la Biblia solo habla de Israel, Judá, los judíos. En fin, es un registro que viene de un origen muy macro y se reduce a un punto del cual viene Jesús, por esa línea. Entonces, ¿cuántos otros registros habrán? Y si los hubieran, si los encontráramos, ¿los aceptaríamos? O una Biblia, no hay más Biblia que esta Biblia, y no se aceptan otras cosas. Porque este registro es de un pueblo, y cómo van creciendo, y de ese pueblo se dividen, y de esos pueblos y se crecen y dividen, y de uno de esos personajes, ¿te das cuenta? ¿Cuántas otras divisiones generacionales y genealógicas pueden y deben haber escrito? Y haber tenido profetas y escogidos y gente, eventos importantes de transformación social, de caídas, de pérdidas, de subidas, de bajadas, de aprendizaje, de lecciones, de arrepentimiento, de autodestrucción. Y no solamente este pequeñísimo punto de pueblo histórico llamado Biblia. Yo estoy seguro que deben haber muchísimos registros, pero simplemente no los tenemos acceso, o no tenemos registro de ello, o no la aceptación de ello como libro sagrado. Ahí está. Ideas para masticar, ¿ok? Entonces, con eso termino el capítulo 10. Esas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, sus naciones fueron divididos, y de estos fueron divididas las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Ok? Y en el capítulo 11
entraremos, supongo, al siguiente evento importante, porque ya pasó el diluvio, ahora nos hemos expandido en generaciones, otra vez está repleta de gente en la Tierra, por lo menos el sector de conocimiento de esta historia, y ahora veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Nos vemos en el capítulo 11.